Buenas tardes a todos de nuevo, es un gusto estar de nuevo con ustedes. La Iglesia Gracia y Paz, Iglesia Cristiana, les da la bienvenida. Bueno, y antes de continuar queremos felicitar a la familia Garzón Ibarra por su nueva niña, Sofía Gabriela. Estamos muy contentos, con mucho gozo, y hacemos partícipes a toda la iglesia de esta buena noticia y de esta agradable noticia. También hacemos extensiva la felicitación para los orgullosos abuelos de parte de Gaby, de parte de Alejandro, que ahí están muy al pendiente de la nueva niña, de la nueva miembro de Gracia y Paz, Sofía Gabriela. Pues muchas felicidades y compartimos ese gusto y esa felicidad con ustedes. Y bueno, también dentro de poco tendremos otro nuevo miembro, ¿verdad? En poco menos de un mes también lo esperamos con mucho gusto y con mucha ansia. Muy bien, vamos a la predicación de hoy, que se titula La gracia y las buenas obras. Y vamos a orar para poner esta enseñanza, este sermón en manos de quien debe estar y que a través de él opere en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Entonces acompáñenme para orar. Gracias, Padre, te damos de nuevo por este tiempo que nos has permitido exponer tu palabra, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de nuevo estar aquí hablando de tu palabra. Oramos por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que Él use esta palabra, use esta semilla, Señor, para que fructifique al 100 por 1 en cada uno de nosotros, Señor. Oro por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, para que a través de este mensaje ellos vengan a reconocer la necesidad que tienen de ti, la necesidad de doblar rodilla ante ti, Señor, la necesidad de que el pecado los aparta eternamente de ti, y vengan en humildad, en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Dios. Amén. Muy bien, no sabemos mucho de Esteban, el primer mártir de la Iglesia Naciente de Cristo, a partir de Hechos 2. Pero lo que sabemos es suficiente y Dios en su soberanía nos dejó esta información. La vida de Esteban se narra en el libro de Hechos, capítulo 6, la segunda parte, y capítulo 7. Esteban, un varón lleno de gracia y de poder, dice la palabra, predicando el Evangelio y autentificando su mensaje con señales y prodigios. Y es por esa razón que es llevado ante el concilio, ante los líderes religiosos judíos, y lo acusaron de blasfemia por predicar el mensaje divino. Y la paga de la blasfemia en la cultura judía es morir apedreado. Y de esa manera fue como murió Esteban, el primer mártir de la Iglesia de Cristo. Pero Esteban, cuando estuvo a punto de morir, vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a su diestra, dice la narrativa. Y no hay la menor duda de que moría con gozo, al grado de proclamar: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban es un ejemplo de una vida transformada por la gracia de Dios y que en su circunstancia histórica, en el momento histórico que le tocó vivir como creyente, se tradujo en buenas obras. Su función, predicar el mensaje de salvación, predicar el mensaje del Evangelio que al final le costó la muerte. Y meditando un poco en este pasaje, seguramente la actitud de Esteban ante la falsa acusación de blasfemia y ante la muerte desconcertó e impactó la vida de más de uno de los presentes, porque estaban los líderes judíos y estaba ahí parte del pueblo. Pero particularmente la vida de un joven llamado Saulo, que después fue
Pablo. De la misma manera, como creyentes, estamos llamados a marcar diferencia en el mundo. Que nuestras vidas sean de impacto mediante las buenas obras, como producto de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Y bueno, ese joven Saulo, después Pablo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, ha instruido a Tito acerca de la conducta dentro de la iglesia, que fue expuesto como el poder de la gracia y la gracia modelada. Y ahora lo instruye acerca de la conducta para con los de afuera de la iglesia. ¿Cómo debemos conducirnos ante ellos? Entonces, acompáñenme al libro de Tito, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pero para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y bien, a través de este pasaje entonces, en relación a la gracia transformadora y a las buenas obras, nos ayuda, nos permite recordar 3 efectos de la gracia que nos estimulan a practicar buenas obras. Nuestra responsabilidad, versículo 1 al 3. Nuestra salvación, versículo 4 al 7. Y nuestra ocupación, versículo 8. Bien, recordar nuestra responsabilidad. Dice la palabra, recuérdales. Y este recuérdales es muy importante porque este verbo domina prácticamente todo el pasaje. Y este es un imperativo y es una acción que Tito debe estar haciendo continuamente ante los creyentes de Creta. De tal manera pues que la obligación de Tito es de estar recordando continuamente a los creyentes cretenses varias cosas. Entre ellas, su responsabilidad ante los de fuera de la iglesia, ante el mundo, en 2 aspectos, particularmente ante el gobierno civil. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y aquí no es una opción, ¿verdad? Porque este verbo sujetar está en forma pasiva. Ya para el creyente cretense entonces debía de estar subordinado a la autoridad del gobierno y a cualquier autoridad delegada, bajo la esfera de su dominio particular como gobierno y autoridad. Y obviamente todos, así como los cretenses, debemos estar sujetos al gobierno civil y a toda autoridad emanada del gobierno civil.
Debemos recordar, y es pertinente hacerlo en este momento, que Dios ha diseñado 3 instituciones para ordenar la vida en su creación. La primera, la familia, en Génesis 1, 27 y 28. La segunda es la iglesia, en Mateo 16, 18, que es su origen, y en Hechos 2, que es su nacimiento. Y la tercera es el Estado o gobierno civil, Romanos 13:1 en adelante, y Primera de Pedro 2, versículo 13 al 14. Y entonces, cada institución diseñada por Dios tiene funciones específicas. La iglesia tiene una función muy específica: predicar el evangelio, hacer discípulos, administrar los sacramentos de la iglesia, entre otras. La familia tiene una función específica. Y así el gobierno civil también tiene una función específica: ordenar la vida en sociedad, hacer leyes, ¿verdad? Y proteger a la sociedad, entre otras cosas. Entonces, cada institución tiene sus funciones específicas. Y una vez que una institución transgrede su función y quiere ocupar la función de la otra, entonces empiezan los problemas, empieza a romperse la voluntad de Dios para cada una de ellas. Y entonces, a donde quiero llegar aquí es que finalmente el gobierno es una institución divinamente ordenada. Y recuerden que Dios Padre le ha entregado toda potestad a Dios Hijo, al Señor Jesucristo. Y Él reina. Y entonces, aún el gobierno civil es un ministro de Jesucristo. A Él le va a dar cuentas de todo lo que haga o deje de hacer. Como todos daremos cuentas, pero como institución, ¿verdad? También daremos cuentas ante Él. Y entonces, de esa manera, teniendo la convicción de que el gobierno civil, ¿verdad?, opera bajo la autoridad de Dios, será más fácil someternos al gobierno civil. Entiendo, y seguramente muchos estarán de acuerdo, que a veces no es fácil, ¿verdad? Porque uno ve luego algunas situaciones con los gobernantes y que eso nos hace más difícil, ¿verdad?, someternos, pero no somos llamados a evaluar en ese sentido la conducta del gobierno civil, sino someternos. Ahora, ese sometimiento tiene un límite, y ese límite es que cuando el gobierno civil o prohíbe, ¿verdad?, o promueve situaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un gobierno civil no puede prohibir predicar la palabra, porque predicar el evangelio es una función de la iglesia. Y de alguna manera, como sucede en algunos países, se prohíbe predicar el mensaje bíblico del evangelio, entonces se está contra la voluntad de Dios. Tenemos ahí no solo el derecho, sino la obligación de desobedecer esa indicación y seguir predicando el evangelio. Y bueno, Hechos 5:29 es un buen ejemplo de esto. Entonces, debemos estar sujetos y obedecer a las autoridades hasta el punto que no se rompa la voluntad de Dios o que no vaya en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la separación entre iglesia y Estado es bíblica realmente, cada una tiene una función. Pero esa separación, dice R.C. Sproul, se ha llevado al grado de separar la institución del Estado o el gobierno civil de Dios. Y eso ya va en contra de la voluntad de Dios. Bien, entonces, como gobierno civil, son servidores de Dios. Aunque no lo reconozcan, aunque no lo acepten, es lo que la Biblia dice. Ellos serán responsables ante Dios de cómo se conducen, pero nosotros seremos responsables de lo que nos corresponde hacer: sujetarnos y obedecerlos, respetar e incluso estar orando por ellos. Primera de Timoteo
2:2. Y bueno, hoy en día, si usted se mete a las redes sociales, es una batalla campal entre los que están en contra y entre los que están a favor, ¿verdad?, de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Y bueno, nosotros como creyentes, ¿verdad?, pues dice la palabra, debemos sujetarlos, obedecerlos, respetarlos y honrarlos. Si no por su actuar, porque son ministros delegados del Señor. Y no es fácil a veces. Pero esa convicción es la que Tito quiere dejar a los cretenses, de que Pablo le instruye a Tito y por extensión nos instruye a nosotros. Bueno, y sería bueno meditar, sobre todo en estos tiempos un tanto convulsos que estamos viviendo, tanto en nuestro país como en otros países, no es exclusivo de México, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar anclados y confiados en que el Señor tiene control de todo. Control soberano, aún de los gobiernos. Y hay que recordar, hermanos, que la carta a Tito y la carta de Primera de Pedro, donde viene el versículo de referencia, capítulo 2, 13 al 14, fueron escritas bajo persecución. Fueron escritas bajo autoridades terriblemente malévolas, terriblemente persecutorias, dictatoriales, y aún así se le instruye a los cretenses, y aún así se le instruye a todos los creyentes: tú te corresponde hacer esto: sujetar, respetar y honrar. Bien. Pero no solo eso, sino también estar dispuestos a toda buena obra, la segunda parte del versículo 1. Y estar dispuestos a toda buena obra habla de una conducta general que el creyente debe tener ante el gobierno civil, pero también hacia todos los demás, particularmente a los no creyentes, hacia los de afuera. Esto nos dice que debemos estar dispuestos a buscar cualquier oportunidad que se nos presente para hacer buenas obras. Bueno, ¿qué mejor buena obra que respetar las leyes, pagar los impuestos que corresponde, ¿verdad? Que cuando vemos cómo se maneja el dinero público, pues nos cuesta mucho pagar impuestos, pero ahora hay que hacerlo hasta con gozo como creyentes, ¿verdad? Porque ya no es nuestra responsabilidad lo que se haga con lo que pagamos de impuestos, es responsabilidad del gobierno. Por ejemplo, trabajo comunitario, si es necesario, si el gobierno nos llama, ¿verdad?, bajo alguna circunstancia particular. Se me ocurre, por ejemplo, un huracán, no sé, ¿verdad? Pero estar dispuestos, pues tener un corazón dispuesto a ayudar. Por otro lado, está ante los ciudadanos, versículo 2, versículo 3. Entonces, nosotros debemos de estar sujetos y obedecer al gobierno civil y a nuestras autoridades hasta el límite que ya comentamos. Versículo 2, también somos responsables ante los ciudadanos, y particularmente aquí se refiere a partir del versículo 2, particularmente a los incrédulos, hacia los de afuera de la iglesia. También somos responsables hacia los de adentro de la iglesia, pero aquí particularmente hacia los de afuera. El capítulo 1 y el capítulo 2 ya nos enseñó cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos de la iglesia, cómo debemos adornar la doctrina de Cristo hacia los de adentro. Y aquí ahora es hacia los de afuera. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, si recordamos lo que dice Tito en el capítulo, Pablo a Tito en el capítulo 12 acerca de los cretenses, bueno, nos damos una idea de cómo vivían en comunidad. Y dice la palabra en el versículo 12, capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, dijo:
los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Bueno, vamos a suponer que está exagerando aquí este profeta, ¿verdad? Pero aún así, pues no es un buen ejemplo a seguir esta comunidad. Tiene que ser transformada. Y entonces aquí Pablo le instruye a Tito: recuérdales también que a nadie difamen. Y bueno, para opinar y difamar, la realidad es que no nos cuesta nada, ¿verdad? Somos los primeros en opinar en contra de este o de esta. Y los cretenses no eran la diferencia, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra: una buena obra es no difamar a nadie, no hablar mal de nadie, que no sean pendencieros, o sea, peleoneros. Y bueno, pues también de repente estamos dispuestos, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa, ¿verdad? O alguien no se apura, o alguien no avanza cuando está en verde el semáforo. Somos rápidos y prestos, ¿verdad?, a sacar la espada y hablar mal de la persona. Entonces, aquí dice la palabra: una buena obra, no seas pendenciero, no seas peleonero, no seas rijoso, sé amable y no seas peleonero. Bueno, y el contraste: sino amable, mostrando toda mansedumbre. Entonces, aquí el contraste implica que hay un cambio en la conducta del cretense y del creyente. Ya no solo no va a difamar a nadie, no va a hablar mal de nadie, ni va a ser peleonero, sino amable, mostrando toda mansedumbre. Bueno, mansedumbre también podemos es el equivalente de pacificador. Y entonces, en vez de hablar mal de las personas, y en vez de ser rijosos o peleoneros, debemos hablar bien de las personas, debemos ser amables y debemos ser pacificadores, mansos y humildes. Dice el Señor, es una característica del habitante del reino de los cielos: mansos, humildes y pacificadores. Vean el contraste de la conducta, ¿verdad? Y esto aplica primero a los esposos, ¿verdad? Porque primero es uno. A los esposos con las esposas: ser amables y mansos, aunque le toque lavar los trastes, ser amable y manso. Sí, mi amor, yo lavo los trastes todos los días que quieras. Porque a veces somos muy como toscos, a veces somos, pues no sé, no tenemos la sensibilidad que tiene la mujer, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hacerlo con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestra familia, ¿verdad?, en el trabajo. Ya quedamos que en la iglesia, pero es una manifestación pues de la obra de Dios en nosotros, ir cambiando esos hábitos, esas conductas que semejan al mundo y ahora a la conducta que tiene el habitante del reino de los cielos, el creyente. Pues mansedumbre para con todos los hombres. Bien, entonces lo que Pablo le está transmitiendo a Tito para que enseñe a los cretenses es el cambio en la conducta, de la cual habla en el versículo 1, capítulo 1, versículo 12, a un cambio, ¿verdad?, que se note en su vida. Ahora como nueva criatura que es en Cristo, como creyente en Cristo. Entonces, somos llamados pues a reflejar esa conducta, ese efecto de la gracia de Dios en las buenas obras, en este caso particular, en la conducta. Bueno, y luego viene una pregunta implícita en el versículo 3, ¿por qué? ¿Verdad? Perdón, una respuesta a una pregunta implícita. Bueno, ¿por qué habremos de cambiar nuestra conducta? ¿Por qué habremos de ser así a partir de ahora con los hombres, con todos los hombres? Bueno, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y no solo eso, sino viviendo en malicia y envidia, dice el versículo 3, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está la descripción de los cretenses. Ahí está tu descripción, nuestra descripción antes de Cristo. Ahí está la descripción de toda persona, el mayor o el menor grado, porque Romanos 1 y Romanos 2 y hasta Romanos 3 declara que no hay nadie que haga el bien, nadie que haga lo bueno. Describe nuestra condición antes de Cristo. Y es a esto mismo a lo que se refiere Pablo a Tito. Éramos, dice. Entonces, tú debes de portarte de esta manera, tu conducta tiene que reflejar la gracia porque te tienes que estar acordando, tienes que estar recordando lo que tú eras antes de que la gracia de Dios tocara tu vida. Y entonces debes tener paciencia, ser amable, ser pacificador, no ser peleonero, no hablar mal de nadie, porque tú antes eras igual que ellos. Y aquí lo que Pablo está haciendo es llevarnos a la humildad. Si tienes algo de qué jactarte, si tienes algo de qué presumir ahora, solamente recuerda lo que eras antes, dice Pablo. Y es por ello que tú debes de ser amable y pacificador con los no creyentes. Y bueno, en ocasiones nos ha tocado vivir, bueno, a mí en lo particular me ha tocado vivir, conocer creyentes que se jactan de lo que son. Creyentes que ven por sobre el hombre a los incrédulos. Creyentes que se creen por encima de los incrédulos, sin recordar este versículo 3. Éramos antes. Y bueno, esta lista de situaciones, pues, de pecados, de lo que éramos, básicamente es lo que intenta Pablo comunicar a Tito, es, acuérdate lo que eras antes. Esto y más. Y entonces nos pone a todos en el mismo rasero. Y como creyentes, entonces, eso se debe traducir en humildad. No puedes ver al incrédulo de una manera mejor que como tú te ves. No puedes ver a una persona incrédula por encima del hombro. No puedes aborrecerlo, no puedes odiarlo, no puedes hablar mal de él, porque tú eras igual. Es como si te estás viendo en el espejo. Nada más que ahora estás ya en otra posición, solo por gracia de Dios. Bueno, entonces, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables y pacificadores, primero porque recuerda cómo eras tú. Y eso incluye al gobierno también, al gobierno civil. Porque dice aquí, para con todos los hombres. Mansedumbre. Versículo 2. Bien, entonces, debemos recordar nuestra responsabilidad ante el gobierno civil y ante el no creyente. Recordando lo que éramos antes. Y eso es lo que nos va a detener para juzgar a los no creyentes como peores que nosotros. Somos iguales, dice Pablo. Lo único que nos hace diferente es que viene el versículo 4. Pero, y ese pero maravilloso es el que nos lleva al segundo punto. Recordar nuestra salvación. Entonces, para estimularnos a las buenas obras, debemos recordar los efectos de la gracia en nosotros. Primero, nuestra responsabilidad. Segundo, nuestra salvación. Pablo ya nos dio un llegue. Ya le dio un llegue a los cretenses de humildad. Entonces, no veas a los demás fuera de la iglesia como peores que tú. Versículo 4, recordar nuestra salvación, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nosotros éramos iguales a ellos,
Pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Tú fuiste objeto del amor de Dios y de su bondad. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ahí está. Pues, entonces, el origen de nuestro cambio, ¿dónde lo citamos? En Dios. No es algo que nosotros hicimos, no es algo que nosotros pudiéramos lograr con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, no. Somos producto de la manifestación de la bondad de Dios y de su amor en Jesucristo. ¿Cuándo se manifestó esto? Bueno, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí se empezó a manifestar la bondad de Dios y su amor en Jesucristo para con nosotros. Y entonces, lo que tú eres ahora como creyente no es por tus obras de justicia, o sea, no es por méritos propios, como algunos creen. No hay nada absolutamente en nosotros. No hay nada que nos diferencie del incrédulo en nuestro estado actual. Solamente es esto, la gracia de Dios en Jesucristo. La bondad y el amor de Dios nos ha manifestado a nosotros y nos ha tocado su gracia, y entonces eso es lo único diferente. Bien, entonces el medio de la salvación, el que ganó la salvación para nosotros, no fuimos nosotros, fue Jesucristo en su persona y en su obra. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para ganarnos la posición que ahora tenemos? Y la cual Pablo le instruye a Tito para que instruya a la iglesia de decir, hey, tranquilo, tú no has ganado nada. Tu condición actual es debido a otro, y ese otro es el Señor Jesucristo. Y lo que nos quiere hacer, hermanos, es llevarnos a la humildad. Es la humildad. Una característica del habitante del reino de los cielos, del creyente, del cristiano, es o debe ser la humildad ante todos. Jesucristo, nuestro Salvador. Y bueno, dice el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No solo nos salvó, no solo nos transformó y nos dio una nueva vida por su misericordia. El lavamiento de la regeneración se refiere al nuevo nacimiento, a la nueva vida. Somos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza espiritual. Y la renovación del Espíritu Santo, del versículo 5, se refiere a la santificación. Nos estamos renovando a través de conocer la palabra aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Y entonces este pasaje aplicado a nuestra vida, recordando nuestra responsabilidad, recordando nuestra salvación, nos debe de llevar a la humildad, a no jactarnos de nada ni ante nadie, porque no ganamos nada nosotros. No fue por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia grandiosa y eterna de Dios. Y entonces, no solo eso, sino que fuimos justificados, y venimos a ser herederos y con vida eterna. Somos ahora parte de la familia de Dios. Somos ahora hermanos de Jesucristo. Somos coherederos con Él y tenemos vida eterna. Pero solamente es ¿por qué? Por la misericordia
de Dios. Nada más. Nada que hagamos nos va a salvar. Porque aquí dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y entonces aquí está hablando de la obra trinitaria de la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre hace el plan. Dios Hijo ejecuta el plan. Dios Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nuestra vida y por la misericordia de Dios nos salva. Nos hace miembros de la familia de Dios. Nos hace herederos de la vida eterna. Esa es la obra de salvación. Y entonces necesitamos estar recordando la obra de salvación. ¿Dónde se originó? ¿Quién fue el mediador? ¿Quién aplicó esa obra a nuestra vida? ¿Cuál es el resultado? Pero nada que nosotros hayamos hecho, salvo arrepentirnos y creer. Bien, entonces, para estimularnos a las buenas obras, debemos estar recordando nuestra responsabilidad y debemos estar recordando nuestra salvación. Y ahorita ya debemos estar en el grado máximo de humildad, cuando menos en conocimiento. Ahora necesitamos practicarla. La humildad también es una buena obra generada por la gracia de Dios en nosotros. Y es algo que uno va creciendo en humildad conforme crezcamos en el carácter de Cristo. Y esa obra no la podemos hacer nosotros. Esa obra la hace el Espíritu Santo a través, ¿verdad?, de nosotros ir aplicando la palabra a nuestra vida. Y este es un claro ejemplo de ello. Bien. Entonces, no solo es recordar nuestra responsabilidad y nuestra salvación, sino también es recordar nuestra ocupación. Versículo 7. Dice la palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, recordar nuestra ocupación. Palabra fiel es un dicho muy clásico de Pablo y es como decir, esto es muy importante, pon atención, es real, es veraz, es verdadero, pues. Estas cosas se refiere a lo que ha hablado a partir del versículo 1. Hay quien lo extiende hasta el capítulo 2. Pero bueno, el punto es aquí que lo que se ha enseñado es fiel y verdadero. Necesitas enseñarlo, Tito, a los cretenses. Necesitas enseñarlo a la iglesia. ¿Sí? Y bueno, dice el versículo 8 en la primera parte, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Imagínense la trascendencia de insistir en estas cosas para que deba ser con firmeza. La obra de salvación, la responsabilidad ante los de fuera de la iglesia. Bueno, entonces Tito debe estar recordando e insistiendo en estas cosas a los creyentes cretenses. Y el pastor también, o el líder de la iglesia, y uno como creyente debe estar dispuesto también a estar enseñando y recordando estas cosas. Bueno, eso tiene un propósito para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, ¿cuál es la ocupación del creyente? Buenas obras. Ahora, es importante aclarar siempre que hablamos de buenas obras, porque el mundo tiene esta concepción errónea de que a través de siendo buenos nos vamos a salvar. De que hacer más obras buenas que obras malas nos vamos a salvar. No, ya dijo aquí, Pablo le dijo a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y si tú no eres un creyente y estás viendo, escuchando este sermón, no son por tus obras. No va a ser una suma
y una resta, y el producto de ello que te vas a salvar ante Dios. Porque aquí dice que no es por obras de justicia. Y la única manera de llegar a Dios a través de Cristo es arrepintiéndote y creer en el mensaje del Evangelio. De que eres pecador o pecadora. De que Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados. Fue crucificado por ello. Y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios. Y ha sido investido de todo poder. Y Él va a tener poder para juzgar a vivos y muertos. Él va a juzgar a todos. A unos para recompensa a los creyentes y a otros para juicio a los incrédulos. Entonces Dios te llama hoy. Dios te llama hoy para que realmente en arrepentimiento y fe reconozcas tu pecado y reconozcas la necesidad de tu Salvador, el Señor Jesucristo. Clama a Él en este día. Clama por salvación y cree el mensaje del Evangelio. Cree que estás perdida o perdido y cree que Él es el único que te puede salvar, no tus buenas obras. Este es un engaño. Entonces, el propósito del creyente es procurar ocuparse de buenas obras. Y aquí las buenas obras, pues es todo lo que ya ha enseñado Pablo a Tito y Tito a los cretenses, ¿verdad? Ha enseñado cómo debe comportarse, cuál debe ser la conducta de los miembros de la iglesia dentro de la iglesia. Y ahorita está enseñando cuál debe ser la conducta de un creyente hacia los de afuera de la iglesia. Procurar es estar continuamente pensando. Vean qué interesante. Procuren. Ocuparse es ser activos o comprometidos en ayudar. Y entonces aquí es como procurar ocuparse en buenas obras. Es como estar al pendiente, ver, ¿verdad? Y ahora sí que como en el béisbol, cachar una pelota, cachar una oportunidad para hacer una buena obra. Y entonces, si lo ponemos en esos términos, ¿verdad? Procurar ocuparse en buenas obras es estar al pendiente de las oportunidades de servir afuera de la iglesia y obviamente adentro de la iglesia, porque también lo abarca. ¿Qué puede ser entonces una buena obra? Primeramente, si lo aplicamos a los cretenses, es el cambio total de su conducta, como ya ha enseñado, instruido Pablo a Tito, ¿verdad? Y después, a través de esas vidas transformadas por la gracia de Dios que viene con la salvación, pues el cambio en la conducta va a reflejar una buena obra, siendo amable, pacificador, obediente, sigue las leyes del gobierno civil, respeta al gobierno civil, respeta a sus conciudadanos. Y esa buena obra es el producto, pues, de la gracia de Dios, de un corazón transformado por la gracia de Dios. No somos salvados por buenas obras. Las buenas obras son el producto de un corazón transformado por la gracia de Dios y eso debe de quedar muy claro. No es por obras, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe, sino que las obras demuestran nuestra fe genuina, como dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, las buenas obras a lo que se refiere aquí es lo que hace el creyente como producto de su transformación, debido a la gracia de Dios, a esa bondad, a ese amor, a esa misericordia manifestada en Cristo y aplicada a nuestra vida por el Espíritu Santo. Es el resultado, pues, de creer en el Evangelio de Cristo. Somos obedientes a las autoridades, sujetas a ellas, ayudando a la comunidad cuando se requiera, siendo ejemplo en todo ante nuestros conciudadanos no creyentes. Vean qué reto, ejemplo en todo. Entonces,
a lo que Pablo nos quiere llevar es, esta carta tiene un tono evangelístico, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, con nuestra conducta, con nuestra vida transformada por la gracia de Dios en Cristo, es una manera de hacer evangelismo práctico. Recuerden que se ha comentado que el incrédulo, el no creyente, nos está viendo. Y no nos está viendo con lupa, no nos está viendo con microscopio de luz, nos está viendo con microscopio electrónico. Está esperando la oportunidad de encontrar un defecto para hacérnoslos ver. Pero recuerda, en otro tiempo éramos igual. Bien, entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia sobre nosotros de Cristo y su poder, podemos empezar a mostrar esas buenas obras. No es perfección, como también ya se ha enseñado. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando que nuestro carácter poco a poco vaya siendo transformado por la obra del Espíritu Santo, esa santificación progresiva. Y conforme vayamos creciendo en el conocimiento y en el carácter de Cristo aplicado a nuestra vida por el Espíritu Santo, esas buenas obras van a salir automáticamente y el mundo las debe ver. Y no se desanimen si alguien les dice lo clásico, mira, y eso que eres cristiano. No se desanimen, vamos a fallar. Pero recuerden que era lo mismo que nosotros hubiéramos dicho como no creyentes. Entonces es un proceso, pero hay que anclarnos, por eso hay que recordar nuestra salvación. ¿Quiénes somos ahora? Herederos de la vida eterna. Y si nosotros nos anclamos en esa verdad, nadie nos va a mover. Nadie nos va a venir a echar para abajo cuando fallemos, sino vamos a levantarnos y seguir adelante. Pero el incrédulo debe ver con nuestra conducta el carácter de Cristo, aunque sea muy rudimentario al inicio, pero cada vez debería de verse más. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. La santificación es crecer en el carácter de Cristo, y entonces se manifiesta en estas cosas. Obedeces al gobierno civil, obedeces las leyes, ¿verdad? Ayudas a los no creyentes, ayudas a los creyentes, ayudas a los no creyentes, con un corazón sincero y genuino. Bien. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque como termina el versículo 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y aquí es a donde Pablo quiere llegar. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, quiere decir que nuestro testimonio, que lo que la gracia de Dios en Cristo ha hecho en nosotros, debe de verse reflejado en nuestra conducta hacia los de afuera. Como dice el Señor Jesucristo, debemos ser luz y sal ante el mundo incrédulo. Y de esa manera que nuestra vida sea atractiva a ellos. Y eso es evangelismo práctico. Y ahí quiere llegar. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres en ese sentido. Bueno, un comentarista dice acerca de esta parte del pasaje, lo cito, es decir, no solo las buenas obras, sino toda la enseñanza previa sobre la salvación, que puede ser evidente a todo ser humano mediante la conducta y el testimonio de los creyentes. De manera que las verdades aceptadas y vividas por los cristianos no solo son buenas en sí mismas, sino de beneficio a toda persona que las acepte. Entonces, nosotros podemos ser el medio, el conducto inicial para que una persona no creyente se interese en el Evangelio. Esa es la responsabilidad. Ahora, permítame contar una anécdota que ilustra lo que Pablo quiere enseñar a los cretenses y a nosotros. Y tiene que ver también con el contexto que estamos viviendo en este tiempo. Y esta es la anécdota. Durante el tercer siglo, más o menos entre la mitad y parte de la segunda mitad del tercer siglo, por el año 250 en adelante, una devastadora epidemia azotó al Imperio Romano. Una de las más desastrosas de la historia.
Algunos comentan que pudo haber acabado con el 60% de la población. Bueno, no hay mucho en sí de la epidemia, pero a través de 2 testimonios de 2 obispos creyentes de la iglesia de esa época, Dionisio de Alejandría y Cipriano de Cartago, podemos saber cuál fue la conducta de creyentes y no creyentes ante esa circunstancia histórica. Y bueno, los no creyentes, cito a Dionisio, al empezar la plaga, los no creyentes empujaban a un lado a los que sufrían y hasta huían de sus seres queridos, aventándolos a la calle antes de que murieran y tratando a los cadáveres no enterrados como basura, tratando de parar el contagio de la enfermedad fatal, pero aunque hacían todo esto, se les hacía difícil escapar. Termino la cita. Entonces lo que vemos aquí es autoprotección, autopreservación y el evitar a los enfermos a cualquier costo. Bueno, no nos apresuremos a juzgarlos. Esa fue la reacción. Es una reacción natural. Es una reacción natural de protegernos, de cuidarnos, ¿verdad? Ahora, vean el testimonio de los creyentes. Vuelvo a citar a Dionisio de Alejandría. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor sin reserva y fidelidad, no tratando de preservarse ellos mismos, sino pensando solamente en los demás. Sin pensar en el peligro, ellos tomaron responsabilidad de los enfermos, llenando sus necesidades y ministrando a ellos en Cristo. Y junto con ellos se despidieron de esta vida felices y en paz, porque fueron infectados por los enfermos, tomando sobre ellos mismos la enfermedad de sus vecinos y aceptando sus dolores con gozo. Vean qué reacción tan diferente entre un no creyente y un creyente. Claro, esta es una reacción extrema de bondad y misericordia hacia el enfermo en esa circunstancia. Ahora cito a Cipriano de Alejandría. No hay nada especial en cuidar a nuestra propia gente con el amor requerido, pero para ser uno perfecto debería hacer algo más que los incrédulos y paganos. Debería superar el bien con el mal y ejercer la misericordia de Dios y amar a sus enemigos también. Y así el bien fue hecho a todos, no solo a los de la familia de la fe, como dice Gálatas 6. Entonces vean la actitud tan bonita en esa circunstancia tan tremenda que estaban viviendo entre los creyentes y los no creyentes. Y el punto aquí no es tanto el que salgan o salgamos todos, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo ahorita y vayamos y busquemos. No es eso lo que quiero yo dejar aquí, sino la diferencia en la actitud de misericordia, de bondad y de amor que recibió el creyente para con los demás, dando lo mismo a los demás. Una vida transformada por la gracia de Dios en Cristo, dándose a sí mismo el creyente por otros. Eso es lo que Pablo quiere enseñar, que el testimonio del creyente sea precisamente a través de las buenas obras. Y estos creyentes fueron genuinos, dieron hasta su vida por los demás. Entonces, ese es el testimonio de una vida transformada, aún en las circunstancias tan extremosas de peligro que vivían en ese tiempo. Bueno, hasta aquí hemos aprendido cómo debe ser nuestra conducta hacia los de afuera de la iglesia. Un testimonio viviente de la gracia transformadora de Dios, traducida en buenas obras. Y bueno, es cuestión de ver, como medio de aplicación, es cuestión de ver dónde podemos servir, dónde podemos procurar esas buenas obras y hacerlas efectivas, dónde podemos ser testimonio vivo de la gracia transformadora de Cristo, dentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Bueno, empezando por
obedecer a las autoridades, empezando por no creernos más que los no creyentes, manifestar humildad hacia ellos y esa misericordia, esa bondad y ese amor que Dios nos manifestó a nosotros, manifestarlo a los incrédulos. Recordando pues nuestra responsabilidad, nuestra salvación y nuestra ocupación, estaremos en mejor posición para que nos estimule a procurar esas buenas obras. Pues mostrando la misma bondad de Dios que Él nos ha mostrado, mostrándosela a los demás, mostrándoles ese amor y esa misericordia hacia los demás, la misma que el Señor tuvo para con nosotros. Para concluir, pues, reitero, responsabilidad, salvación y ocupación es necesario estar recordando para que podamos nosotros tener la convicción de las buenas obras. Para que de esa manera, que es lo más importante al final, es procurar ser testigos efectivos del Señor Jesucristo ante el mundo tan necesitado. Es evangelismo práctico. Bien, pues oremos. Gracias, Señor, te damos y oramos, clamamos en esta tarde, Señor, para que tú uses esta palabra, Señor, este mensaje, para darnos la convicción de lo que tú demandas de nosotros como testigos fieles ante un mundo necesitado de misericordia, de bondad y de amor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, y capacítanos en nuestro corazón para hacerlo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por su atención en este domingo y Dios mediante los esperamos la próxima semana. Que sigan bien y que todos estén bien en sus casas, y oramos también y seguimos orando por aquellos hermanos que han estado enfermos producto de la pandemia que estamos viviendo. Oramos por su sanidad física y por su fortaleza espiritual. Bien, nos vemos.